Vamos a arrancar con el tema de Juárez, que yo creo, a ver, Rafael, que para mí es una triple tragedia, ¿no? La primera tragedia es la muerte de las 39 personas, más las que están heridas todavía con una situación de gravedad. Eso en sí mismo, por supuesto, es una tragedia. La segunda es la que tiene que ver con las condiciones que llevaron a lo que ocurriera. Es decir, una política de persecución de los migrantes, una política de encarcelamiento, porque eso es lo que era, una cárcel con las personas encerradas con candados. Y una tercera tragedia, que es la respuesta del Estado a la tragedia en sí misma, no solamente por la falta de un cambio en la política de fondo, sino por la nula atención o el rechazo a la atención a los migrantes. Yo no me explico el viaje del presidente López Obrador a Ciudad Juárez para no atenderlos, que acudiera a una reunión que ya estaba programada desde antes, que naturalmente tendría que haber cambiado su naturaleza, su agenda, para reunirse con los migrantes, y que en vez de eso se mantiene en un encuentro del presidente con los promotores de los programas del gobierno federal, y que termina con un desencuentro notable con las familias de los afectados, que le terminan diciendo al presidente: atiéndanos, y el presidente les dice: te mandó Maru, mi amor. ¿No? A ver, Rafael. Mira, yo creo que este terrible episodio de la política migratoria nos permite ver que todos los tramos de acercamiento a este fenómeno están equivocados. O sea, ¿por qué estaban aquí estas personas y por qué fueron retenidos y encarcelados en instalaciones deficientes? Primero, porque es una imposición del gobierno de los Estados Unidos. Exacto. Segundo, porque somos el patio de espera. Tercero, porque no podíamos negarnos a las imposiciones del gobierno americano, porque somos un país mucho más débil que ellos. Hay otro asunto gravísimo: la falta de instalaciones adecuadas y la mala operación de las instalaciones de por sí inadecuadas. Y después, la especialidad de la casa, la negación de la realidad. Yo creo que cada gobierno tiene un momento que lo define, cosas definitivas, no porque sean terminales, sino porque describen la naturaleza de ese gobierno. Este gobierno ya tuvo su Ayotzinapa, que fue el juarismo del presidente de la República se termina en Ciudad Juárez. Es una paradoja, pero el hombre que quiso emular al patricio terminan haciendo cosas propias de El Salvador, de Bukele, ¿no? Entonces, en lugar de ir y atender el problema, saber qué ocurrió, por qué ocurrió, cómo, quiénes son los responsables, no pasa nada. El secretario de Gobernación, que tiene en la fachada de ese edificio incendiado un enorme letrero que dice Gobernación, dice: no, esa cosa no es mía, eso es de Marcelo. Y prefiere perder el tiempo en una entrevista de prensa de 40 minutos o de 30 minutos que ir allá a atender una instalación de su secretaría que ardió en llamas. No le importa. Y no le importa porque lo único que le importa es lo que les importa a los burócratas de la adulación, que es quedar bien con su jefe. Bueno, y yo agregaría a eso que dice Rafael, el símbolo que implica que las campañas continuaron. Y usted mira, ¿cuáles campañas? Pues en las que andan. Sí. ¿No? Claro, porque el secretario de Gobernación después andaba en Veracruz en un recorrido, el canciller andaba presentando su libro al día siguiente de la tragedia, el presidente hace una estrategia de comunicación en la que claramente cuando quiere alejarse de un tema lo saca de la mañanera, se lo encarga a alguien que no tenía por qué manejarlo, que era la Secretaría de Seguridad Pública, en lugar de que estuvieran presentes la Cancillería, que era quien de facto lleva el tema, porque se lo encargó el presidente, y el responsable formal, que era la Secretaría de Gobernación. Pero ahí hay un problema de deliberada confusión de responsabilidades. Ah, no, claro. Una cosa es la Comisión Intersecretarial para la Atención Integral de la Migración, que se encarga de asuntos normativos internos. Y otra es la responsabilidad legal
que está en la ley de Secretaría que depende de la Estado Secretaría de y en la ley de la Secretaría de Gobernación. Claro, A ver, a mí me parece que hay tres grandes relatos en esta historia terrible de la tragedia de Ciudad Juárez, Mario Rafael. El primero de ellos es la incapacidad, diría yo, casi genética, Mario, que tiene el presidente López Obrador por sentir empatía, dolor, cierto tipo de eco emocional con una causa o unas víctimas que no sean él o su causa. Esto me parece que es cada vez más evidente, un presidente incapaz de sentir algo por una tragedia de este tamaño. Y luego reflejarlo, ¿no? porque Exacto, el presidente dice que ha sido uno de los momentos más duros, pero luego no se reúne con ellos. No se reúne con ellos y además indica que son huestes puestas en su contra. Sí. Segundo, poner la elección del 24 por encima de la tragedia. Le está saliendo gratis esto a las corcholatas, particularmente, digamos, sí al presidente, pero además al secretario de Relaciones Exteriores y al secretario de Gobernación, funcionarios, digamos, que están siguiendo su juego como si no hubiera pasado nada en instalaciones que son instalaciones del gobierno federal, Mario, y de la Secretaría de Gobernación. Y tercero, la paradoja está en su respuesta ante el fue el Estado, el hashtag fue el Estado, y pareciera que esto que utilizaron claramente como recurso de discurso político para oponerse en su momento a cierto gobierno con el hashtag fue el Estado, pues parece que hoy se nos fue el Estado. ¿Se nos fue el Estado en qué sentido? Escapando de su responsabilidad, Mario, tratando de esquivar los efectos de una tragedia en instalaciones de su gobierno y como consecuencia, como bien decía Rafael, de su política migratoria. Quiere ser el policía migratorio de Estados Unidos y no inviertes para hacer esto y tienes estas instalaciones que vimos que son poco más que cárceles tercermundistas, depauperadas e indignas para los derechos humanos de las personas migrantes que no están migrando por gusto, están migrando por necesidad. Claro. Mira, ahí yo creo que vale la pena reparar en esto. ¿Por qué este caso es más grave que lo de Ayotzinapa? Porque en Ayotzinapa todo fue una maniobra criminal de criminales. Sí. Como San Fernando, como la volcadura de aquel tráiler con 100 personas que fue una mortandad espantosa en Chiapas. Esos son actos de polleros, de delincuentes, de personas, de delincuentes. Pero aquí es el fue Estado, el gobierno que no puede operar una instalación bajo su responsabilidad. Y lo peor del caso, que le entrega un jugoso negocio a una compañía de seguridad que no puede ofrecer seguridad, debería llamarse una compañía de inseguridad. De un nicaragüense, entiendo. De un señor que el problema no es de un funcionario del gobierno de Nicaragua. Y con un sindicato de Pedro Aces, obviamente todos los negocios para todos los amigos. Entonces, estamos viendo un caso de corrupción. Y si antes a los migrantes, a los caminantes por nuestro territorio, a los que quieren ir al norte y no pueden pasar, los mataba el crimen organizado, hoy los mata el gobierno. Pues sí, por omisión, por lo menos por la falta de protocolos, la falta de una política que permita cuidar un incendio provocado o no provocado. Es una tragedia, la apuesta seguramente del gobierno será que el tema se vaya diluyendo, digamos. Sí. No hay, yo creo que en una tragedia como esta hay tres preguntas clave: ¿qué pasó? ¿Quién es el responsable? Y la más importante, ¿qué garantías hay de que no va a volver a ocurrir mientras no cambiemos la política que llevó a esta situación? Mira, pues no va a cambiar. Puede pasar el tiempo, se pueden diluir las cosas, va a cambiar el gobierno, pero ¿sabes quiénes no se mueren? Los muertos. Los muertos no se mueren y los muertos vuelven a salir en la política y los muertos te salen si te llamas Claudia Rebsamen y los muertos se vuelven a salir si te llamas Gustavo Díaz Tlatelolco y los muertos vuelven a salir si eres Enrique Peña Iguala, vuelven a salir y los muertos te persiguen. Pues vamos a ver cómo sigue este tema. Ahora,